Hoy, ese día para finalizar la semana, mis hermanos en Cristo Jesús, quisiera compartir un poco acerca de la palabra del Señor. Pero antes quisiera hacerle reflexionar un poco a que qué pasaría si usted en esta tarde tuviera la cura de la enfermedad que cruza la humanidad completa. ¿Qué haría usted si supiera que por más que se busque y por más que se hagan todos los estudios posibles, esa cura que usted dice que tiene, esa cura no existe y todas las personas van a morir? Le engañaría y le diría de que no le diría nada y que la oportunidad de poder sobrevivir está, o le diría a las personas que esa cura no existe para que se pongan a cuentas con el Señor y ellos puedan hacer algo diferente. Es difícil el pensar la situación que cruza el mundo y cómo en la actualidad hay un temor a nivel mundial y como iglesia de Cristo nosotros estamos también atemorizados. El darnos cuenta de las bondades que Él permite en nosotros, pero ¿por qué nos permite pasar por las situaciones en que hoy estamos pasando? El ver hasta la fecha 190,000 muertos por esa enfermedad, la cual dijeron que no era grave, pero hoy se dan cuenta de que esa enfermedad sí puede acabar con la humanidad. Esta no es la primera vez que el mundo ha cruzado por una situación similar, y ni será la última tampoco. En el año 2004 hubo un tsunami, el cual le quitó la vida a 230,000 personas. El huracán Katrina le quitó la vida a cerca de 15,000 personas. En el 2010 y en el 2011, un terremoto en Haití le robó la vida a 220,000 personas. Pero nosotros como creyentes, ¿qué esperanza le podemos dar al mundo? ¿Qué esperanza le podemos dar a las personas en esta situación tan difícil que están pasando? Nos vamos a esconder y no vamos a hacer nada, sabedores que la medicina, la cura, la esperanza la tenemos nosotros como hijos de Dios. La gente sigue culpando a China, la gente sigue culpando a Estados Unidos, la gente sigue culpando a tantos que ellos han sido los actores intelectuales, a las personas que han contagiado. Todos culpan a alguien, pero esto que está pasando, mis hermanos en Cristo Jesús, nosotros no podemos negar que ya lo sabíamos. La palabra del Señor lo establece y dice que cuando el tiempo esté cerca va a haber principio de dolores y nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que el momento en el que Cristo va a levantar su iglesia está pronto. Y no podemos como iglesia decir, no, Dios no sabe de lo que está pasando, estas son pruebas del enemigo. Mis hermanos, no cae ni una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. El darnos cuenta de cómo todo lo que pasa en el mundo es porque Dios lo permite y Él hace todo lo que tiene establecido para que su pueblo pueda entender que Él es Dios, que Él es omnipotente, que Él es poderoso, magnífico. Y nos enseña por medio de su palabra cómo nosotros tenemos que aprender de ella. Y dice en el Salmo 135, 6 y 7, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Mis hermanos, todos los vientos, la lluvia, los relámpagos, es porque Dios lo permite. Pero no solamente esto, sino que también dice en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre injustos y justos. No podemos negar que Dios conoce todo lo que pasa. Y en el libro de Job habla en el capítulo 37 y nos dice también que Dios permite que el hielo salga. Hermanos, todo lo que está pasando es porque Dios quiere hacer a entender a las personas. Dios quiere que el mundo completo entienda que todo lo que pasa en la tierra es porque el propósito de Dios está establecido para la humanidad.
Hermano, pero ¿cómo Dios va a permitir que pasen tantas cosas malas? ¿Cómo ese Dios que nosotros tenemos de amor, Él permite estas cosas que están pasando en el mundo? Hermano, yo no lo puedo creer. Le voy a recordar, mi hermano en Cristo Jesús, que en la Biblia establece que había un hombre que se llamaba Noé. Y ese hombre Dios le estableció que hiciera un arca y guardara los animales. Y después todas las personas iban a morir. Había una ciudad que era tan mala que se llamaba Sodoma y Gomorra, que al final esa ciudad el Señor la destruyó con fuego. Mató a 70,000 hombres cuando David censó al pueblo. Castigó a Egipto con las plagas. Mis hermanos, ese Dios es el Dios que nosotros tenemos. Ese Dios que no permite que sea tomado el injusto por justo ni el justo por injusto. Es el Dios que cuando Jonás fue enviado a un lugar, hubo una tormenta y lo tragó un pez y lo fue a dejar al lugar donde él tenía establecido. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, el que no se sale nada de su control. Dios permite todas estas cosas para hacer entender a su pueblo que los tiempos son los tiempos finales. Y como iglesia de Cristo tenemos un gran compromiso a predicar el Evangelio. No podemos negar el privilegio que Dios nos dio de vivir en este tiempo, porque mis hermanos, día a día puede ser que el Señor nos llame delante de su presencia. Fuese hermoso que Dios sonara la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que nos encontramos vivos seremos arrebatados delante de su presencia. Pero puede ser, mis hermanos, porque cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas, porque para el creyente, dijo Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este día el Señor puede llamarnos delante de su presencia. Ese virus mata en 48 horas a una persona cuando ya tiene los síntomas. ¿Y qué va a pasar cuando eso suceda? Mis hermanos, todos a orar y el hermano se va a sanar. Hermanos en Cristo Jesús, los propósitos de Dios están establecidos. Y si el Señor decide que el día de hoy va a llamarnos delante de su presencia, ahí depende la convicción que cada uno de nosotros tengamos. No podemos creer que va a venir alguien a hacer algo sobrenatural si Dios ya lo estableció, que de esa forma iba a ser, porque nadie se pase el día que el Señor tiene establecido para llevarlo delante de su presencia. Por eso tenemos que confiar, por eso tenemos que creer, porque el Señor aborda las cosas como Él lo tiene establecido. Entonces, hermano, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Dios tiene una manera especial de abordar las situaciones de desobediencia en los pueblos. Y nos habla en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12. En donde Él nos dice de qué manera Él hace las cosas. Mis hermanos, Dios es perfecto y nosotros no podemos negar que ese Dios poderoso todo lo tenía establecido desde antes de que nosotros naciésemos. Y dice en Amós 4:6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros huertos y vuestra viña y vuestros higares y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vosotros, caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh
Israel. Hermanos, Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios de amor, pero también Él sabe en qué momento tiene que tratar con su pueblo para que Él entienda. Aún el día de hoy no logramos entender que todas estas cosas están pasando porque Dios así lo quiere, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros recordemos que Él es Dios y tiene grandes cosas para nosotros, y Él tiene maravillas en nuestra vida. Él tiene la confianza que necesitamos, Él tiene todo lo que nosotros esperamos, pero necesita que nos volvamos a Él. En el nombre de Jesús, quite todo temor de su corazón, porque la muerte no es el final de todo. Jesús decía en su palabra que nosotros teníamos que tener la confianza en Él. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Por qué el temor a la muerte? ¿Por qué el temor a las cosas terrenales, si esto únicamente es un paso para la vida eterna, la cual Dios tiene establecido para usted y para mí? Mis hermanos, no podemos negar que somos la iglesia de Cristo y que el Señor nos ha llamado para poder marcar diferencia en la humanidad. No podemos estar escondidos, iglesia. No podemos seguir callados. No podemos seguir esperando que otro tome nuestra responsabilidad. No podemos seguir esperando que alguien nos dé palabras de aliento y nosotros tenemos la verdad. Porque si usted sigue con temor, sigue preocupado, arrepiéntase, mi hermano en Cristo. Una cosa es tomar medidas y que ande usted con su cosa en la boca porque lo pide el gobierno. Pero otra cosa es que usted tenga miedo a morir, porque si usted tiene miedo, tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón al Señor. Y aún el día de hoy, todavía hay algunos que guardan resentimiento. Todavía algunos que hay egoísmo en su corazón. Hay enojo porque las cosas no salen como nosotros queremos. Guardan rencores dentro de su ser, han cerrado sus oídos a la palabra del Señor y ha tomado dentro de nuestro ser el endurecimiento del corazón, y no escucho palabra y no han hecho lo que yo esperaba. Mis hermanos, todos somos humanos, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos da la confianza, hermanos, en Cristo Jesús. No podemos seguir esperando que alguien nos dé palabra de aliento si usted tiene la palabra viva y eficaz en cada una de sus casas, y probable que desde el último día que fuimos a la iglesia usted no la ha leído. Hermanos, la alabanza es hermosa. El poder glorificar al Señor es precioso, pero no llena. Puede darnos un momento de emoción, puede darnos un momento de satisfacción, pero la que es verdadera es la palabra de Dios, la que nos permite saber en qué momento nosotros tenemos que glorificar su nombre. Hermano, no piense que esto va a mejorar. No le voy a engañar y diciéndole, espere que pase la cuarentena y después de todo va a ser pura felicidad. No, mis hermanos en Cristo, es principio de dolores. La iglesia de Cristo va a ser llamada muy pronto. No podemos negar que Cristo va a llamar a su iglesia. ¿Y será que nosotros estamos preparados? Siempre se preguntan cuál es la mejor iglesia: las asambleas, el tabernáculo, la iglesia profética, la Elim. Y siempre se preguntan cuál está en la verdad. Mis hermanos, la iglesia de Cristo es la que guarda su palabra. No importa qué denominación vaya, no importa qué iglesia vaya, solo asegúrese de estar dentro del cuerpo de Cristo para cuando Él lo llame delante de su presencia. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No se preocupe por morir, porque eso puede llegar el día de hoy. Dios no quiera, y en el momento en el que usted esté escuchando esto se sienta mal. Dios no quiera y esté presentando dificultades y haya temor en su corazón. Alégrese, porque pronto va a ver al Padre. Vemos las noticias y vemos todas las encuestas y esto no va hacia abajo, solo va hacia arriba. Y nos seguimos preocupando, mis hermanos. Ya no se preocupe, ya no miren noticias, solo espere el día que digan nuevamente nos vamos a congregar dentro de la casa del Señor. Pero esto no va a cambiar la situación, mis hermanos. Probablemente que después va a haber un COVID-20, después va a haber terremotos, van a haber maremotos, van a haber tsunamis, van a haber problemas que van a seguir siempre atacando a la iglesia de Cristo. Hermanos, no podemos creer que esto no es un ataque en contra de la iglesia, porque todas las iglesias están cerradas.
Y el día que nos callen y nos digan que no volvemos a predicar el evangelio, entonces vamos a tener que salir a las calles a predicarlo, porque no podemos escondernos, porque tenemos la verdad y Cristo pronto va a llamar a su iglesia. Pero ¿el por qué pasa esto? ¿Se ha preguntado por qué la situación en la que tenemos que vivir? ¿Cuánta gente de la que no es creyente le dirá, ay, ¿dónde quedaron las iglesias? Hoy todos los que son cristianos están escondidos. Olvidaron que todo lo que pasa en la humanidad es para que la gloria de Dios se manifieste. Si no les recuerdo la historia de aquel hombre que era ciego y después ya no lo fue porque el Señor le sanó. Fueron donde los padres y le preguntaron quién había pecado. Fueron donde el joven y le preguntaron quién había pecado. Y creemos que esto le pasa a los que hacen las cosas incorrectas. A los que no están bien con el Señor, a ellos les pasan estas cosas. Hoy por la mañana recibí una noticia que entristeció mi corazón. Un niño que yo conocía murió por esta enfermedad que está atribulando al mundo completo. Y me hizo recordar cuál es el propósito de la iglesia. Mis hermanos, no es porque sea bueno, no es porque ofrende, ni porque diezma, ni porque cante, ni porque predique, que el Señor le guarda, sino porque se cumple el propósito de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Recuerde, y esto es lo que le quiero decir, guárdelo en su corazón. El día de mañana no es de nosotros. El día de mañana no es suyo. Hoy lo puede llamar el Señor delante de su presencia, pero usted está preparado. Está preparado para que pueda en este momento él ir delante de la presencia del Señor. Está preparado para recibir la trompeta de Cristo. Está preparado para que si el Señor permite esa enfermedad, para que la gloria de Dios se manifieste, está preparado para ir delante de su presencia. O solo somos creyentes cuando hay fiesta y glorificamos al Señor cuando todo nos va bien. O somos de aquellos que glorifican al Padre cuando en nuestra familia todo va perfecto, cuando en nuestro trabajo hay promociones y a nosotros nos eligen. Ahí es que somos creyentes. ¿Sabe que la gente más preocupada en este tiempo? Y me alegra por mis hermanos en Cristo porque tienen la convicción en el Padre. Pero los más preocupados son los que cuando la iglesia estaba abierta, los que cuando había predicación lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, estaba todos los días la iglesia y había una fiesta de un familiar, no llegaban a la iglesia. Esos que están preocupados que cuando había un partido y tenían que ir a la iglesia o un partido, se iban para el partido. Si había algún programa en la televisión que ellos querían, no iban a la iglesia porque tenían que ver ese programa. Hoy en día esas personas son las que más sufren porque necesitan de Dios. Porque están preocupados, porque se recordaron que tenían al Dios de las emergencias, al que cuando la situación iba mal, llegaban a la iglesia a pasar el agua para mientras pasaba todo lo que tenía que pasar y luego regresaban a la vida incorrecta que han llevado siempre. Hermano, no va a recriminar que las cosas no son, mis hermanos en Cristo Jesús. Los tiempos son los últimos que estamos viviendo. No se venga a rasgar, arrancarse la ropa. ¿Por qué cerraron la iglesia? ¿Por qué permitieron que esto esté pasando? Hoy en estos días es que la iglesia necesita estar abierta. Hoy en estos días, mis hermanos, déjenme recordarles que hoy es cuando usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea perseguida? ¿Qué va a pasar cuando sea prohibido el predicar el evangelio? ¿Qué va a pasar cuando nadie se pueda reunir libremente para glorificar al Señor? Si no lo hacía cuando se sentía bien, menos lo va a hacer en ese entonces. Menos lo va a hacer en ese entonces. Pero hay algo a lo que nosotros tenemos que apercibirnos, y es que el momento en el que Cristo nos va a llamar está pronto. Y no sienta temor si usted es un hijo de Dios. Pero si usted está mal con el Señor, se siente preocupado, póngase a cuentas con Él. Ese es el objetivo del mensaje de hoy. Que usted se ponga a cuentas con el Señor. Porque dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto conforme a su propósito.
los que son llamados. Déjeme recordarle que un día el Señor le llamó. Déjeme recordarle que un día el Señor le eligió. Desde antes de la fundación del mundo. No tenga temor. No dude, porque usted es un hijo de Dios. Pero si hay miedo en su ser, el pensar en morir o que un familiar suyo no reciba en estos días lo que usted esperaba. Si su familiar está preocupado, mis hermanos en Cristo Jesús, para eso ha sido llamado usted, para que predique el Evangelio. Háblele a ellos, no sienta temor por sus familiares. Háblele de Cristo, aproveche la oportunidad, aproveche el temor que ellos tienen, porque usted tiene que ser de fortaleza en el lugar en que usted se encuentra. Esposos que me escuchan, la cabeza de ese hogar es usted, y el único que está arriba de usted se llama Cristo Jesús. Pida sabiduría, aconseje a su esposa, dele fortaleza a sus hijos. No es tiempo para que los cristianos se dobleguen. No es tiempo para que los cristianos teman. No es tiempo para que nosotros nos dobleguemos, sino es tiempo para que glorifiquemos al Padre y sepamos que todo lo que está pasando es para que se cumpla su propósito. Porque todas las cosas le salen a bien a los que confían en usted, a los que han sido llamados por usted. No dudamos que nosotros hemos sido llamados con el Padre. Hemos sido llamados por usted. Pero permítanos, Señor, si este día hay duda en nuestro corazón, para todos los que están en este grupo de WhatsApp, si este día usted siente temor en su corazón, incline su rostro en el lugar en el que está. No sienta vergüenza que lo mire alguien o que no sepa por qué está pasando. No importa que usted tenga sus audífonos puestos y únicamente van a ver que usted está pidiéndole al Señor. Probablemente que se va a encontrar el profeta porque Ana estaba pidiendo, porque le hiciera ese milagro Dios. Y probable que alguien diga que está borracho, que está loco. Pero usted, su compromiso no es con los hombres, sino que su compromiso es con Dios. Cierre sus ojos donde se encuentra y dígale: Señor, perdone mis faltas y mis iniquidades. Quiero este día restablecer mi comunión para con usted. Devuélvame el gozo de la salvación. Permítame el poder ver su gloria y majestad sobre todo lo que está pasando. Y si usted nunca ha recibido a Cristo y ha escuchado este sermón, llegó al final escuchándolo, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Pero gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesús a morir en mi lugar. Me arrepiento, soy pecador. Y ahora te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre poderoso. Permítanos el confiar siempre en usted. Permítanos el no tener temor. Porque un día usted llevó todas nuestras cargas, todas nuestras iniquidades y todos nuestros temores en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. En su nombre, que es sobre todo nombre, oramos. Amén.